Amigos, como conocemos, el 6 de agosto reciente hemos celebrado el bicentenario de nuestro hermano país de Bolivia, una efeméride importante para la región. Para conversar sobre ello estamos con un destacado invitado, el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Él es abogado, politólogo. Actualmente se desempeña como director del Instituto Interamericano para la Democracia con sede en Washington, Estados Unidos. Le damos la cordial bienvenida y las gracias por estos minutos. Doctor Sánchez, buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto, un saludo a usted, a su equipo, a todo el programa y por su intermedio a su gran audiencia en el Perú y en las Américas. Gracias, doctor. ¿Cuál es su reflexión respecto al bicentenario que celebramos de nuestro país hermano, de su país, Bolivia? El 6 de agosto de 1825 declaró la independencia y se constituyó la República de Bolívar, que después sería la República de Bolivia. Y 200 años después, Bolivia está en una situación muy crítica. Es una de las dictaduras satélites del socialismo del siglo XXI. No existe ningún elemento esencial de la democracia y además de eso está en una crisis económica, política, social, institucional, es un narcoestado y en medio de eso hay elecciones en pocos días, el 17 de agosto, en el marco del sistema del socialismo del siglo XXI, que es el de la dictadura electoralista. Los pueblos son llevados a votar, pero el resultado es manipulado en una mezcla de fraude y organización criminal. Por eso, en los 200 años de la República de Bolivia, esta es una conmemoración sin república y sin independencia, pero no quiere decir que no haya que poner de relieve la conmemoración, porque la visión hacia el futuro es lo importante y la visión hacia el futuro es recuperar la independencia de la República de Bolivia, que hoy día es un satélite de Cuba, de Venezuela, de Irán, de Rusia, de China, un país además ocupado por el crimen organizado como narcoestado, y recuperar la república. O sea, el objetivo, la premisa de la conmemoración del bicentenario de Bolivia es recuperar la independencia, la república y la democracia. Y el pueblo boliviano está en ese camino. El día mismo de los 200 años, el Inter-American Institute for Democracy realizó un foro con 14 importantes oradores bolivianos que representan geográficamente, étnicamente, socialmente, políticamente, generacionalmente lo que es Bolivia como un estado presencia diversa. Bolivia, como el Perú, es un país donde la diversidad es la base. Y hemos podido reafirmar con ese foro la gente valiente, bien informada, preparada, inteligente y decidida a recuperar la libertad, la democracia y la república. Ha sido un gran aliento. Y por eso, cuando usted me dice qué es la celebración del Bicentenario de Bolivia, la celebración es el futuro y el compromiso de los bolivianos de que Bolivia va a volver a ser independiente, va a volver a ser república y va a volver a tener democracia. Confiamos que esto va a ser así, doctor. Como usted bien lo dice, son razones para reflexionar, conmemorar estos 200 años transcurridos y la esperanza de celebrar posteriormente. Usted ha descrito la situación actual de su país, de Bolivia, lo cual para nosotros como vecinos, como hermanos, también es de interés porque vemos que un desarrollo, mancomunidad entre los dos países, como siempre ha sido la hermandad entre nosotros, es lo que debe aspirar los dos pueblos, peruano-boliviano, boliviano-peruano. Dentro de ello, de todas maneras, se están llevando a cabo las elecciones este 17 de agosto. Dentro del escenario que usted describe, ¿cuál es su apreciación? ¿Qué espera usted que suceda en adelante? ¿Y cuál es la reflexión a la población de Bolivia? El sistema electoral es un sistema que está manipulado. Obedece a los mismos parámetros de las votaciones que se celebran en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. En Bolivia, los elementos que son repetitivos de esos regímenes son los siguientes. Primero, el padrón electoral no es limpio. El padrón electoral está adulterado en cerca del 30%, en aproximadamente el 30% de posibilidad de fraude, que lo ha utilizado Evo Morales desde el año 2009 en adelante. Y ese fraude está fundado en el hecho de que entre el año 2006, que toma posesión Evo Morales, a la elección que realiza en el 2009, él hace crecer la masa de votantes en Bolivia en cerca del 35% cuando la población solo crece en el 3%.
no llega al 5%. Y como justificación dice que ha incorporado a los bolivianos a votar. Mentira, en Bolivia hay voto universal desde el año 1952. Entonces, a lo largo de todas esas décadas, todos los bolivianos están inscritos y no hay nuevos votantes que incorporar. O sea, el padrón electoral está falso y eso fue ratificado el año 2019 por una miembro del órgano electoral de Bolivia, la señora Rosario Baptista, que a tiempo de renunciar al órgano y ser objeto de persecución por parte de la dictadura, tuvo que salir al exilio y vive ahora en los Estados Unidos, exiliada. Señaló que era imposible ganarle una elección al MAS por la manipulación del padrón electoral. Con esa advertencia se han hecho grandes esfuerzos para cambiar el padrón electoral o para revisarlo, y nunca ha habido una posibilidad de hacerlo. El último esfuerzo se realizó con el gran paro cívico de Santa Cruz, donde por más de 30 días de paro pedían un censo como una manera de revisar el padrón electoral. Y eso terminó con la detención del gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho, que sigue preso. O sea, primer elemento, el fraude electoral está presente por la alteración y manipulación del padrón electoral. El segundo elemento es el sistema de transmisión de datos, que es el mismo de Venezuela, el mismo de Nicaragua. Usted puede mandar una cifra y llega a otra. El tercer elemento son las autoridades electorales. Las autoridades electorales no son independientes. Han convertido, igual que en Venezuela, igual que en Nicaragua, el órgano electoral en un poder del Estado. Y ese poder del Estado es objeto de manipulación, como lo es el poder judicial, como lo es el poder legislativo. Obedecen las órdenes del Ejecutivo del sistema dictatorial. Y la prueba ha sido dada en esto, que es otro elemento de que las elecciones no son limpias. Es el régimen el que escoge quiénes van a ser los candidatos. Igual que en Venezuela, donde inhabilitaron a María Corina Machado primero, después a Corina Lloris, pues en Bolivia han dejado una lista en la papeleta con la que van a votar los bolivianos el próximo 17 de octubre, donde hay 3 candidatos del régimen y el resto de los candidatos son los opositores funcionales, o sea, los que el régimen acepta como candidato. Y han borrado de esa lista a toda la gente que no tenía compromiso con el régimen. El más notable de esos es un señor que se llama Jaime Dum, que sigue reclamando por qué lo han sacado de ahí y que, de acuerdo a las encuestas donde se corre su nombre, sería el ganador de la elección. O sea, el cuarto elemento es que ellos escogen los candidatos. El quinto elemento, no hay poder judicial independiente que pudiera ayudar a controlar a través del mecanismo de constitucionalidad todo esto. No hay esa posibilidad. Y el otro elemento, el sexto, que debería ser el primero, es que en Bolivia no hay libertad ni respeto a los derechos humanos, porque hay más de 300 presos políticos. En el foro del Interamérica, la Fundación Human Rights League certificó 329 presos políticos al 6 de agosto del año 2025. Pero además hay 27,000 exiliados. Yo siempre decía 10,000. ACNUR, como fuente también, esta organización certifica más de 27,000 exiliados en el mundo que han salido de Bolivia por la fuerza, por la persecución. Y además de eso, hay un mecanismo en el cual el Poder Judicial, igual que en Venezuela, que en Cuba, en Nicaragua, y ahora con el indicio que se da en Colombia y en el Brasil, se convierte en instrumento de persecución. O sea, no hay ningún elemento de la democracia para que hayan elecciones. Entonces, el resultado puede ser cualquier cosa. Correcto, al viejo estilo estalinista, donde no interesa quiénes voten, sino quiénes cuenten los votos y quiénes organicen esto. Así Doctor, es. sin embargo, no creo que sea tan pesimista, pero esperemos que este próximo domingo que se realizan las elecciones, ojalá el pueblo boliviano está rechazando categóricamente toda la corriente de Evo. Quien no va a participar tampoco lucharse. El tema es que en Bolivia hay un repudio del 80% contra el régimen. Lo mismo que en Venezuela, lo mismo que en Nicaragua, en Cuba debe ser 90% el repudio. Pero los opositores funcionales se han encargado, no por primera vez, lo han hecho siempre bajo este sistema, en dividir ese repudio. Dice que va primero en las encuestas Doria Medina con 20%, lo sigue Jorge Quiroga con el 17%. Después está el alcalde de Cochabamba, Reyes Villa, creo que con el 11 o con el 12. Después está Paz, creo que con el 8. Después está el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández. Si usted suma todos esos votos, tiene más del 60%. Entonces, la pregunta del pueblo boliviano es ¿por qué no se unen?
Bueno, hicieron lo mismo el año 2020. Estaba de presidenta interina la señora Áñez y ella se lanzó a la campaña con Samuel Doria Medina de candidato a la vicepresidencia y se bajó unos días antes de la elección. Jorge Quiroga era también candidato y se bajó unos días antes de la elección. Mesa era candidato, estos mismos señores eran candidatos y lo que hicieron fue entregarle en bandeja de plata el fraude electoral para que Héctor Arce diga que ganó en primera vuelta, y cuando se empezaron a contar los votos el día de la elección, antes de que se haya contado el 20% de los votos, todos reconocieron al unísono que Arce había ganado en primera vuelta. O sea, han repetido en Bolivia la división del repudio popular y esa es la forma más clara de mostrar que son opositores funcionales y que aunque llegue este o el otro, nada va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Este otro hecho histórico, además. En el gobierno de transición, que debió ser de transición, que fue de continuismo en el gobierno del interinato de la señora Áñez, los que gobernaban y pusieron el gabinete eran Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Óscar Ortiz, que fue ministro, toda esta gente que ahora está en la oposición diciendo que puede ganar una elección. Si ya tenían el gobierno y se lo entregaron a la dictadura, ¿qué ha cambiado? O sea, todas estas razones, que no son una cuestión de esperanza, es análisis de la realidad objetiva, es racionalismo, puro y duro, empirismo, lo que se ve se anota. Demuestra que en Bolivia primero no van a haber elecciones limpias y libres, no pueden existir con presos políticos y todo lo que he descrito. Si gana alguien que se dice opositor, ese está vinculado al régimen. Tercero, para cambiar Bolivia hay que restituir la constitución de la República de Bolivia y ninguno de los candidatos ha hablado de eso. Para cambiar Bolivia hay que anular todos los decretos de amnistía que se han firmado en el sistema dictatorial y para hacer que la dictadura llegue. Mesa le ha firmado 2 decretos de amnistía a Evo Morales y su gente para cubrirlos de los crímenes cometidos en el golpe de Estado del 2003. Y en el gobierno de Evo Morales le ha firmado decretos de amnistía a Carlos Mesa, a Jorge Quiroga y a otra gente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay realidad objetiva que le diga que las cosas pueden cambiar. Ahora, en la esperanza, en la fe, está bien, estamos esperando lo mejor y ojalá yo esté equivocado. Se ha parado. Doctor Carlos Sánchez, no queda más que agradecer por estos minutos y también reconocer su permanente preocupación por el bienestar de su país, por recuperar la democracia. Esperemos que esa esperanza sea una realidad y nosotros como peruanos, hermanos vecinos, deseamos lo mejor también para su país. Una pequeña conclusión que tiene que ver con el hecho de decir que todo este escenario tan malo que le he mostrado, al que hay que agregar la crisis, la falta de dólares, la falta de gasolina, de diésel, la pérdida del gas, la pérdida del mar con Chile, etcétera, es simplemente el momento para la recuperación de la libertad. El futuro en Bolivia es espectacular porque se va a producir la derrota del socialismo del siglo XXI y esta elección del 17 de agosto, sea cual fuera su resultado, es un hito que marca la derrota de la caída del sistema dictatorial en Bolivia. De eso estamos seguros y estaremos pendientes de lo que suceda también en adelante en una posible segunda vuelta. Muchas gracias, doctor Carlos Sánchez. Un abrazo. Gracias, mucho gusto.